Hola, si estás pensando en emprender, en crear una empresa de transporte o en crear una empresa de logística y estás pensando en montar tu propia empresa y comenzar a montar tu propio negocio y ser tu propio jefe, te voy a explicar en este vídeo qué errores creo que son los más críticos, los errores peores que puedes cometer y cómo evitarlos. El primer error que creo que es muy importante es no saber qué es lo que quieres abarcar, es decir, no saber cuál es tu ámbito de trabajo, cuál va a ser tu nicho de clientes. Si quieres entrar a todos los clientes y a todo el mercado, va a ser muy difícil que consigas posicionarte. Tienes que saber cuál va a ser tu especialidad, tu nicho de clientes y empezar a trabajar por ahí. El otro error que veo muy común en emprendedores que quieren montar su propia empresa es no darle importancia a la digitalización. Te quiero decir, en el sentido de tener una buena página web, tener valoraciones positivas en Google Maps. Hoy en día la mayoría de los clientes cuando tú llamas a tu cliente para empezar a conoceros, a presentarte, lo primero que hacen el 99% de los clientes es meterse en Google Maps y mirar las reseñas de tu negocio y mirar tu página web. Si tu página web no transmite confianza, no transmite comunicación, ese cliente, por buen servicio que tú le des, por muy bien que le hayas caído al teléfono, no va a contactar contigo. Porque hoy en día, en 2026, es muy importante el perfil digital, tu página web, las reseñas de Google es súper importante. Hola, si estás pensando en emprender, en crear una empresa de transporte o en crear una empresa, otro error que suelen cometer es la dispersarse. La dispersación, ¿qué quiere decir? Pues imagina que ya has montado tu empresa, todo bien, legal, tienes una página muy buena, pero empiezas al principio muy fuerte, como una lata de Coca-Cola, pero poco a poco vas desgastando y dejas de tener atención a tus clientes. Empiezas a pensar solamente en el dinero, no en dar un buen servicio, empiezas a pensar solamente en atraer más clientes, no controlas, por ejemplo, las rutas o el servicio que estás dando de transporte, y eso poco a poco, si no dedicas tu máxima visión a dar un buen servicio, por mucha visión que tengas en hacer nuevos clientes para ganar más dinero, no vas a llegar a ningún lado. La mejor forma de crecer es pensando en el servicio. ¿Qué soluciones puedes seguir aportando? ¿Qué valor añadido puedes seguir aportando? Porque hay muchos empresarios que comienzan y empiezan solamente en ver el dinero, ver, pues venga, más dinero, más ganancia, más beneficio. Pero ese no es el objetivo principal. O sea, no es el objetivo principal en el sentido que para que eso venga necesitas enfocarte en dar un buen servicio, en resolver las necesidades que tenga tu cliente. Y cuando estés enfocado en eso, en dar un buen servicio, todo lo demás te va a llegar. Pero si solamente estás pensando en, venga, a ver cuánto más puedo ganar tirando precios, subiendo, cogiendo más volumen, pero no das un buen servicio de transporte, vas a terminar perdiendo clientes. Otro error muy común es no tener constancia de los aspectos legales a la hora de la constitución de la empresa. Es decir, si sois varios socios, no haber repartido bien qué tanto por ciento tiene cada uno, las funciones dentro de la empresa, eso es súper importante que lo tengas bien escrito y lo tengas bien distribuido antes de empezar a montar tu empresa como emprendedor. Saber en el ámbito legal, en el país que estás, qué es lo que necesitas y qué es lo que debes de tener en regla. Otro de los errores más comunes cuando tengas ya montada tu empresa es depender solamente de un solo cliente. Parece al principio algo muy bueno, o sea, es una cosa muy traicionera porque tienes ese cliente que te da muchas cargas, consigues un buen cliente en la logística, ya piensas, ostras, esto es perfecto, vamos a continuar y te relajas, no buscas más clientes, no diversificas, no haces más prospección, piensas, joder, ya con este cliente que tengo el 80% de la facturación me da para adelante, hasta que ese cliente cambia de proveedor o te recorta y te baja más el precio del transporte. O sea, te dice o simplemente cambia el chico que está en la otra empresa o la chica y ya no te llaman más. Entonces, ¿qué pasa de repente? El 80% de tu facturación ha bajado, te ves con un cuello de botella que necesitas buscar más clientes y no tienes a nadie. Entonces, esto se suele llamar en el transporte el monocultivo del cliente. Es como en la agricultura, como si tuvieses un campo. Si solamente estás plantando olivos, solamente vas a tener aceitunas. Si ese cultivo de olivos te falla, ya te quedas sin nada. Piénsalo así.
muchas empresas de transporte que han cerrado en España, en Sudamérica y en el mundo ha sido por este problema, que un solo cliente de repente se ha marchado o no le ha pagado teniendo el 80% de su facturación y eso ha supuesto el fin de la empresa. Si ese cliente se va de la empresa desaparece. Ese es otro error que tienes que tener cuidado de no caer, de no dar toda tu facturación a un solo cliente, tener un abanico amplio de clientes diferentes. Y bueno, volviendo un poco a lo que hemos hablado al principio, el sector del transporte está súper regulado. Hay licencias, hay autorizaciones, hay normativas de tiempo de conducción, hay inspecciones de Hacienda, hay seguros específicos y muchas veces cuando montamos una empresa pensamos que solamente es ir al registro, a notaría y formar la empresa con la idea de montar el negocio, pero esto es muy importante, tienes que tenerlo en cuenta, el tema de Hacienda y el tema de la burocracia, dependiendo del país que estés. La realidad sobre este tema, si en un momento equivocado o un accidente la documentación no está en regla, puede costarte una multa bastante grande de muchos euros y hasta paralizar tus vehículos o paralizar tu actividad. Y no es una exageración, es algo que suele pasar. Entonces, antes de empezar el negocio, esto es como si empiezas un camino por el desierto y tienes que ir equipado. Te recomiendo que tengas la licencia de transporte público o privado, de mercancías, si necesitas algún certificado de competencia profesional, tener los carnets, tener todo legal y todo en regla, los seguros de transporte que son súper importantes y bueno, trabajar con gente profesional en definitiva, para no encontrarte con este problema. Vamos con otro error, que es que confundas la facturación con la liquidez. Muchas empresas dicen, joder, facturo 5 millones de euros, facturo 1 millón de euros, ¿vale? Tú puedes facturar 1 millón de euros, tienes una tarta de pastel grande, pero a lo mejor tu beneficio es de 1 euro. Y otra empresa, te lo digo así simplemente para que lo entiendas, y otra empresa que a lo mejor factura 100.000 euros, tiene un beneficio al final de año de 1.000 euros. Esa empresa que tiene un beneficio de 1.000 euros está siendo más rentable que la que está facturando tanto y solamente tiene 1 euro de beneficio. Por ejemplo, imagínate que tienes un mes increíble, mucho trabajo, muchos portes, muchas facturas, no paras de trabajar desde las 8 hasta las 8 de la tarde y sin embargo a final de mes no te salen las cuentas, no tienes dinero para pagar más gastos ni para pagarte un sueldo. ¿Cómo es esto posible? Esto es porque tienes un problema de tesorería. Los clientes grandes en la logística suelen pagar entre 60, 90, incluso 120 días, mientras tú tienes que pagar tus costes fijos cada 10, 30 días. Entonces, ¿qué sucede? Que te ves sin liquidez, te ves agobiado y no tienes dinero, tienes que pedir un préstamo con interés para seguir adelante. Por eso te recomiendo que este punto lo tengas bien en cuenta. Y el último error que te quiero contar, que creo que es el más importante, es competir por precio. Como hemos dicho al principio, parece la solución más rápida para conseguir clientes. Tirar los precios, bajar precios, pero esto es un camino directo al desastre y es un lodo. Vas a pelear con empresas que no van a luchar por dar un buen servicio al cliente, van a hacer por el precio. Entonces, bajar el precio para ganar trabajo es una táctica brillante al principio para hacer contactos y aprender un poco cómo funciona el negocio de logística del nicho que estás haciendo. Pero el problema es este, que en el transporte cuando bajas el precio para ganar un cliente estás compitiendo con empresas que llevan años operando, tienen flota deslocalizada en Bulgaria, en Rumanía, en otros países, más eficiencia, más volumen, pueden soportar pérdidas en determinados transportes para aguantar márgenes más bajos. Tú esa guerra no vas a poder ganarla y si la intentas ganar vas a terminar trabajando por menos de lo que te cuesta operar. Y es un círculo vicioso porque mientras menos ganas, más vas a tirar los precios pensando que de esa forma vas a conseguir más transporte. Y no es así. La mejor forma de conseguir buen transporte con buenos precios es dando un buen servicio. La alternativa a este caso es diferenciarte en algo que no sea el precio. Por ejemplo, decirle a tus clientes, coordino la entrega en el sitio de descarga, gestiono todo el transporte, me comunico con quien haga falta, te paso fotos de la mercancía, comunicación en tiempo real, seguimiento GPS, te paso el nombre y el DNI del conductor, disponibilidad de horarios de carga y descarga acordada de 1 hora, 1 hora y media. Otro de los errores más comunes cuando tengas ya montada tu empresa es depender solamente de un solo cliente.
Parece al principio algo muy bueno, o sea, es una cosa muy... Otro de los errores más comunes cuando tengas ya montada tu empresa es depender solamente de un solo cliente. Parece al principio algo muy bueno, o sea, es una cosa muy traicionera porque tienes ese cliente que te da muchas cargas, consigues un buen cliente en la logística, ya piensas, ostras, esto es perfecto, vamos a continuar y te relajas. Otro de los errores más comunes cuando tengas ya montada tu empresa es depender solamente de un solo cliente. Parece al principio algo muy bueno, o sea, es una cosa muy traicionera porque tienes ese cliente que te da muchas cargas, consigues un buen cliente en la logística, ya piensas, ostras, esto es perfecto, vamos a continuar y te relajas. No buscas más clientes, no diversificas, no haces más prospección. Piensas, joder, ya con este cliente que tengo el 80% de la facturación me da para adelante. Hasta que ese cliente cambia de proveedor o te recorta y te baja más el precio del transporte. O sea, te dice o simplemente cambia el chico que está en la otra empresa o la chica y ya no te llaman más. Entonces, ¿qué pasa de repente? El 80% de tu facturación ha bajado, te ves con un cuello de botella que necesitas